Muy bien, entonces vamos a, le pido disculpas a la señora Sara porque cambiamos el orden, pero ahora todo el resto del tiempo que nos queda de la sesión está dedicado a vuestra exposición, así que nuevamente y como cada vez es muy bienvenida en esta comisión y le doy la palabra a usted. Tiene que activar el micrófono. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer la invitación a presentar el estudio que tiene que ver exactamente con varios de los temas que ustedes han tratado acá. Hay una recomendación sobre gas inflexible. Nosotros hemos estado trabajando los 2 últimos años en ver cuáles serían las barreras para la descarbonización y para una inserción más acelerada de las energías renovables variables a la matriz eléctrica, con el objeto primero de limpiar las zonas de sacrificio donde están concentradas las centrales de carbón, pero también con el tema que ustedes señalaban y que está muy relacionado, de enfrentar los temas tarifarios, en la medida en que, como hemos visto, tanto las últimas licitaciones durante el gobierno de Bachelet como las licitaciones que hemos tenido hace 3 semanas, hemos llegado claramente a darnos cuenta que es una de las vías de reducir los costos de producción de la energía. Nosotros en los últimos bloques, que fue 100% la adjudicación de energías renovables, llegamos a una adjudicación total de los bloques que se estableció para clientes regulados de entre 31 y 17 dólares el megawatt hora. Por lo tanto, estamos en un escenario que tiene unas tremendas posibilidades no solamente de contribuir a mejorar la calidad ambiental digamos, tienen algunas comunidades, sino que también un factor de abaratar los costos de producción de la energía, que es tremendamente relevante y necesario en el contexto que ustedes están señalando. Por lo tanto, para ir en concreto, presidente, voy a pedir si me pueden permitir compartir pantalla para Sí, poder proceder a proyectar. está autorizada. Muchas gracias. No sé si se ve ahí bien, presidente. No, nos está mostrando una pantalla de una conexión de Zoom. Perdón. Le propongo detener el compartir y hacerlo nuevo para que sea la pantalla correcta. Perfecto. Ahí estamos. Ahora sí. Perfecto. Entonces, presidente, lo que nosotros queríamos presentar son una serie digamos, de análisis de barreras, de problemas que hoy día tiene el ingreso de energías renovables, el sincerar las distorsiones, una de las cuales es el gas inflexible, y claramente hacer propuestas regulatorias que nosotros requeriríamos, en las cuales requeriríamos avanzar, digamos, a partir del próximo gobierno principalmente, ya que este está terminando, pero a partir del próximo gobierno y parlamento. No obstante, las discusiones, como ustedes lo han hecho con una serie de acuerdos, las discusiones son relevantes empezarlas hoy día con el objeto de ir avanzando camino. Este trabajo lo realizamos en conjunto con la consultora de mercado eléctrico Casa Ingeniería, y tuvimos comentarios de sectores académicos, principalmente de la Universidad de Chile, y también de distintas asociaciones gremiales, particularmente de energías renovables y de pequeños medios de generación, en el sentido de abordar no solamente las barreras que están viendo los grandes generadores conectados al sistema eléctrico nacional, sino que también las barreras que están viendo aquellos pequeños y medianos medios de generación que hoy día contribuyen a la generación distribuida.
Entonces voy a hacer una pequeña introducción, después un diagnóstico de cuáles serían los problemas hoy día y la urgencia regulatoria, los desafíos de operación de los sistemas eléctricos, la identificación de barreras y distorsiones y algunas propuestas regulatorias. El marco, presidente, de la urgencia de estas regulaciones es claramente, digamos, o le ponen un mayor acelerador, es la situación de los informes del panel intergubernamental de cambio climático, donde señalan que claramente hay evidencia en los impactos de la generación mediante combustibles fósiles, principalmente carbón, y claramente la urgencia de poder acelerar los procesos de descarbonización en los distintos países. Chile tiene un potencial gigantesco de energías renovables no convencionales. Según el último informe del Inventario Nacional de Gas de Efecto Invernadero, publicado el año pasado, actualizado el año pasado, vemos que el sector energía ha sido responsable del 78% de las emisiones de gas de efecto invernadero a nivel nacional, donde la generación eléctrica térmica contribuye dentro del 78% al 41,5%. Eso significa que el sector eléctrico hoy día es el que provoca entre 30 y 33 millones de toneladas de CO2 al año, y al interior de esto 25% corresponde a las carboneras. Por lo tanto, dado que nuestro panorama de emisiones, de reducción de emisiones, está basado principalmente en descarbonizar el sector eléctrico y la absorción por parte de las formaciones vegetacionales, llámese bosque nativo y otros, que es mucho más complejo, todas las recomendaciones, todos los análisis nos hacen mostrar de que hay que acelerar la descarbonización del sector eléctrico, que corresponde a una responsabilidad de 4 grandes empresas, Enel, Engie, AES Gener y Colbún, que tienen capacidad económica y capacidad técnica para hacerlo más rápidamente, que meternos a una responsabilidad del sector forestal, donde los actores están mucho más fragmentados, y más allá de las 2 grandes empresas del sector forestal, celulosa, la verdad es que es tremendamente difícil en el momento económico en que estamos, en los próximos 4 o 5 años, ponerles el peso de la reducción de emisiones principalmente a ello, y por lo tanto creemos que debiera acelerarse resultados que puedan mostrar estas 4 empresas en el sector eléctrico, con el objeto de dar más tiempo a sectores que tienen menos capacidad para contribuir a la reducción de emisiones que Chile ha comprometido con el acuerdo de París. Nosotros tenemos la última contribución nacionalmente determinada del año pasado y chequeada nuevamente en abril de este año. Tenemos mitigación con medios de implementación y las capacidades tecnológicas y de financiamiento muy claramente establecidos. Y en general se ha establecido que una transición más justa implica comprometer un presupuesto de gas de efecto invernadero que no superen las 1.100 millones de toneladas CO2, equivalente entre el año 2020 y 2030. Es decir, tenemos 10 años para acelerar las reducciones, y al año 2025 es el momento límite o peak, donde nosotros no podríamos, después de ese año, es decir, en 5 años más o en 4 años más, no podríamos aumentar las emisiones. Y acá la verdad es que lo que se ha comprometido el Estado es pasar de 1.100 millones de toneladas de CO2 equivalente al año 2020 a 95 millones de toneladas de CO2 equivalente al año 2030. Es decir, la reducción tiene que hacerse en estos 10 años. Ahora, la verdad es que la reducción del 25% de estas emisiones totales de carbón negro al año 2030 respecto al año 2016, este compromiso también está vinculado a las carboneras, dado que significa todo el material transportado
en el material particulado que contiene, obviamente, hollín, el color negro que se da, pero el material particulado también es el que lleva o transporta los demás contaminantes, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, metales pesados en el caso del carbón. Por lo tanto, al reducir el carbono negro, nosotros estamos reduciendo también la contaminación local. Por eso es tan relevante la descarbonización, porque nos permite reducir emisiones de gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo estamos reduciendo los contaminantes locales, que particularmente para Tocopilla, para Huasco, para Puchuncaví, Quintero y para Coronel, significan altos impactos a la salud de la población. Nosotros tenemos una capacidad instalada hoy día que es aproximadamente 23,4% superior a la demanda máxima. Por lo tanto, tenemos un espacio para incorporar nuevas energías renovables sin demasiado apuro, incluso aunque haya una situación de sequía, porque lo que significa esa situación de sequía es que vamos a tener que apurarnos en invertir en almacenamiento, que es lo que vamos a ver en el estudio, y también vamos a tener que apurar la gestión de las centrales hidroeléctricas de una forma distinta, como apoyadores de las energías renovables variables, como solar, eólica, en la medida en que el despacho o soltar el agua en las centrales hidroeléctricas es controlable. Se permite a través de las turbinas controlar aquello, y por lo tanto tenemos que cambiar la forma de mirar cómo hemos operado el sistema eléctrico, pensando principalmente en un parque 24 horas hacia un parque esencialmente variable, y donde temas como el agua en centrales hidroeléctricas va a tener que ser gestionado de una forma distinta para apoyar a las variables. Y obviamente vamos a tener que también incorporar capacidad de almacenamiento, prácticamente como un nuevo segmento con el objeto de almacenar. Como ven ahí ustedes en el caso de amarillo solar, almacenar muchas veces esa gran cantidad de energía que nosotros vamos a tener en ciertas horas del día, y que muchas veces por congestiones de las líneas de transmisión se están virtiendo hoy día, se está perdiendo, se está botando energía que es muy barata, y por lo tanto si tenemos sistemas de almacenamiento podemos almacenar y despachar luego en la noche junto con energía hidráulica, si es que el país quiere ir a una matriz 100% basada en energías renovables. Entonces, hoy día un poco el marco que les quería mostrar antes de empezar con el estudio es este. Ahora, el potencial de crecimiento de la demanda que se ha establecido y que coincide con lo que ha establecido la PELP, que es la Planificación Energética a Largo Plazo del Ministerio de Energía, de diciembre del año 2020, es este el escenario que muestra un consumo de energía entre el año 2020 y 2050 en un escenario alto que crece un 60%, y en un escenario bajo de 30%, depende cómo vaya también la economía y la eficiencia energética en los sectores intensivos de energía, principalmente minería. Y dentro del sector energía, en el caso del consumo eléctrico, que es el que nos ocupa en este momento, hemos visto, y el gobierno en su planificación energética a largo plazo tiene las mismas cifras, en que hay un crecimiento entre 100 y 200% del consumo de electricidad. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno de electrificación de la demanda, y por lo tanto hay muchos sectores, incluido el transporte eléctrico, donde claramente van a pasar de la dependencia en combustibles fósiles a la dependencia de electricidad. Por eso es tan clave una buena transición en el sector eléctrico. Hoy día el potencial, ustedes saben, es enorme. Hoy día tenemos prácticamente en el último PELPS tenemos el ingreso de 1.749 el potencial de gigawatts de energía para el periodo de 2020-2030,
Tenemos realizado por los gremios de energía renovable, tenemos aproximadamente 700 proyectos, entre los cuales hay aproximadamente unos 6.000 aprobados, 6.000, equivalente a 6.000 mega aprobados. Hay del orden, en construcción, tenemos 14.000 mega aprobados ambientalmente, pero no iniciada su construcción, y tenemos aproximadamente unos 14.000 mega que están actualmente en evaluación ambiental. Esos proyectos están identificados, son proyectos precisos de un portafolio de distintas empresas, y la ubicación geográfica, para que veamos la coincidencia de dónde tenemos que hacer la transición desde el carbón y los fósiles a renovables, es principalmente las regiones de Tarapacá. Si ustedes se fijan ahí, tiene principalmente proyectos en construcción, aprobados y en evaluación ambiental solares, principalmente. Lo mismo Antofagasta. En Antofagasta se suma la barra verde, que es energía eólica, y la café, que es geotermia. En la región de Atacama, principalmente solar, un poco de eólica, y después ya nos vamos a la región del Biobío y de la Araucanía, los ríos y los lagos, principalmente con capacidad de energía eólica. Acá justamente en la región de Antofagasta y Atacama es donde tenemos la mayor cantidad de termoeléctricas a carbón, que son las que tienen que ser reconvertidas o cerradas, y por lo tanto aquí el escenario es bastante promisorio, tanto para la relocalización de los empleos del sector eléctrico, como para la reactivación económica, en el sentido en que hay bastantes proyectos aprobados, algunos en construcción, otros aprobados y otros en proceso de evaluación. En la región del Biobío, al mismo tiempo, tenemos gran cantidad de proyectos eólicos. Entonces, es un escenario bastante auspicioso en cuanto al potencial y en cuanto a un portafolio de proyectos de inversión que hoy día son concretos, que están aprobados, y hay una intención del sector de las energías renovables de invertir en aquello. Ahora, no obstante, si nosotros vamos a las condiciones que muestra el Organismo Internacional de Energía de Naciones, asociado a Naciones Unidas, ellos han hecho una caracterización de las diferentes fases de integración de energías renovables variables al sistema. Tenemos una fase 1, que Chile ya pasó, donde la generación de energías renovables no tiene impacto grandes en el sistema. Tenemos una segunda fase en la cual Chile claramente, yo diría que pasó ya el año 2019, donde la energía renovable variable tiene un impacto menor a moderado sobre el sistema, pero hoy día Chile ya está en la fase 3 pasando a la 4, donde la generación de energías renovables determina el patrón de operación del sistema. Hoy día nosotros, con parte importante de los proyectos de energía renovable, estamos virtiendo energía, porque el país no ha desarrollado simultáneamente una capacidad de almacenamiento y una capacidad de transmisión para ingresar la energía al sistema eléctrico nacional. Y por otro lado, también hay limitaciones en la transmisión y limitaciones en la regulación. Por ejemplo, tener claridad de cuáles son las condiciones de inversión de almacenamiento, tener claridad cómo se va a remunerar el almacenamiento, si va a estar en servicios complementarios o va a ser un segmento más, así como es la generación, como es la transmisión y como es la distribución. No hay claridad sobre aquello. Y particularmente porque hoy día tenemos ya periodos en que casi vamos hacia periodos en que casi toda la generación va a ser energías renovables variables, particularmente en horas día. Y por lo tanto el país tiene que avanzar hacia condicionar el despacho del respaldo, de la energía de respaldo, sea hidroeléctrica o sea gas natural, con mínimos técnicos adecuados en el caso de las termoeléctricas, y con un despacho o un uso del agua adecuado, no ya para generar autónomamente, sino que para generar en apoyo a los requerimientos que tenga la generación de estas energías variables. Por lo tanto, aquí tenemos un cambio de escenario donde las renovables son las variables, son las que determinan
cómo las fuentes tradicionales van a tener que apoyar un sistema nuevo, que es un sistema variable y por lo tanto la gestión tiene que hacerse con instrumentos que permitan una mayor flexibilidad. Y eso hoy día en Chile hoy no está totalmente implementado, y ya está puesto en los diagnósticos, pero hoy día no ha sido enfrentado adecuadamente en la regulación de la autoridad. No obstante, en la PELPS 2020 de diciembre del año pasado están los temas y hay un intento ya de la autoridad en el Ministerio de Energía particularmente con mayor vaguedad en la Comisión Nacional de Energía, pero ya el Ministerio de Energía tiene estos grandes temas de almacenamiento, de sistemas de control y de flexibilidad, ya los tiene formulados y conceptualizados, y obviamente hay que ponerles carne con una nueva regulación. Los desafíos que impone la mayor penetración de energías renovables variables, yo diría que los 4 grandes desafíos que serían prioritarios es el aumento de necesidad de flexibilidad de la operación del sistema. Hoy día el carbón particularmente tiene, la generación a carbón tiene estancado la flexibilidad en el sentido que es un parque que tiene mucha inercia, pero que al mismo tiempo es bastante rígido, demora en prender, demora en apagar, no tiene incorporado la externalidad en el momento del despacho, es decir, el costo, por ejemplo, del impuesto verde no se establece en el momento de despachar, y por lo tanto está todo el sistema eléctrico pagando lo que significa el impuesto verde, incluso, vamos a verlo después, incluso aquellas empresas que no emiten, solares, eólicas que no emiten, tienen que pagar parte del impuesto verde. Por lo tanto, aquí hay un problema en el tema de flexibilidad. Tenemos claramente un atraso en el sistema de transmisión, particularmente en la zona norte. Tenemos mayor capacidad y mayor espacio en la zona sur. Si nosotros tuviéramos sistemas de almacenamiento, podríamos manejar excedente y déficit de energía de la parte sur del sistema eléctrico nacional a la parte norte, a escala diaria o a escala de distintas estaciones, verano, invierno, etcétera, con un aumento de sistemas de almacenamiento, pero hoy día no los tenemos. Hoy día tenemos aproximadamente unos 100 megas en almacenamiento, no más que aquello, y debiéramos tener 4 veces más en este momento para aumentar a 10 veces más al año 2025. Y también tenemos una disminución de sistemas sincrónicos, que son aquellos sistemas que pueden compensar una respuesta más rápida. Y el carbón, obviamente, dificulta un sistema más flexible. Las energías que hoy día son dominantes es eólica, solar, fotovoltaica, con proyectos de termosolar con acumulación, como Cerro Dominador, que es la que ustedes ven con la torre abajo, y claramente geotermia, que como tiene costos de inversión mayores, va a demorar un poco más. Y los sistemas de almacenamiento, que hoy día están vinculados a hidrógeno, ¿no? Pero también están vinculados a aire comprimido. O sea, hoy día hay muchas tecnologías para almacenamiento. Lamentablemente en Chile no hay una regulación todavía que permita establecer estos sistemas de almacenamiento en los sitios donde se genera energía, y por lo tanto tener alguna regulación que implique un cierto porcentaje de almacenamiento para autorrespaldo de estos sistemas. Y tampoco están asociados estos sistemas al sistema de transmisión, donde perfectamente en las subestaciones se podría tener almacenamiento con inversión de actores distintos o con inversión del Estado, y que permitiera tener un gran respaldo de reserva para justamente aprovechar el 100% de renovable y no estar virtiendo energía renovable en los horarios donde hay exceso de generación, y que hoy día sería como vertir el gas cuando llegara el barco siguiente, porque no tenemos suficiente estanque de almacenar gas natural. Sería como el equivalente de eso. Hoy día estamos botando energía solar y energía eólica, y eso es una locura, porque obviamente no estamos aprovechando el bajo costo que tienen
estas alternativas para el sistema eléctrico y obviamente para los consumidores. Ahora, las principales barreras y distorsiones identificadas por el estudio es el tema de libre competencia y tendencia a concentración en mercado. Hay una distorsión de la regulación sobre estado de reserva estratégica que el Estado incluyó el año pasado para remunerar a aquellas empresas carboneras, por 5 años, a aquellas empresas carboneras que anuncian su cierre. Gracias a Dios que solamente AESGener se ha postulado para este instrumento que es totalmente absurdo, es un subsidio al carbón. Tanto ENGIE como Enel han comprometido el cierre de todas sus centrales sin recurrir a este estado de reserva estratégico. Por lo tanto, aquí creemos que esta distorsión va a ser bastante fácil de eliminar, porque no responde a ninguna necesidad y es injusto para todos los actores, porque este estado de reserva estratégica, que corresponde a un pago de 60% del pago por potencia, tiene que ser pagado o asumido por todas las empresas que participan en el sistema eléctrico nacional. Por lo tanto, es un subsidio de todo el mercado eléctrico a las carboneras, lo que es simplemente absurdo en el proceso de descarbonización en que estamos. Hay problemas de diseño, valor y forma de aplicación del impuesto verde, que vamos a explicar rápidamente, planificación y tarificación de la transmisión. Hay distorsión en la aplicación de las normas técnicas sobre el gas inflexible, que es lo que ustedes han estado viendo en la comisión de una forma muy correcta, muy objetiva. Hay problema de fijación, declaración y fiscalización de la operación real con mínimos técnicos. Hemos tenido ya pronunciamiento del panel de expertos sobre este problema. Hemos tenido pronunciamiento del coordinador eléctrico sobre alteración de mínimos técnicos. Tenemos limitación y falta de educación de los servicios complementarios y hay condiciones limitadas para la generación distribuida y net billing, que hoy día están afectando gravemente a los pequeños y medianos medios de generación. En el caso de las propuestas, hay propuestas que son bastante simples y que es posible que las pueda establecer el Congreso en acuerdo con el gobierno o no en acuerdo con el gobierno. La primera de ellas con el objeto de facilitar la libre competencia y evitar la tendencia a concentración del mercado, es fortalecer las competencias y atribuciones del coordinador para el monitoreo de la competencia del mercado eléctrico. Y acá lo que hemos visto con distintos sectores es que se podría permitir una mayor independencia de la unidad de monitoreo de la competencia del coordinador, sin que sea necesario que este monitoreo de la competencia o el informe tenga que ser confirmada por el Consejo Directivo del coordinador, sino que ir directamente desde la unidad de monitoreo de la competencia como un organismo técnico dentro del Coordinador Eléctrico Nacional a la Fiscalía Nacional Económica, con una presunción de cualquier práctica atentatoria contra la libre competencia, cosa de dar un adecuado trabajo a la Fiscalía Nacional Económica, que debiera analizar esto y una vez teniendo todos los antecedentes, volver al Consejo Directivo ya para establecer la sanción o la recomendación de sanción, pero no ralentizar el proceso teniendo de que cada uno de los elementos técnicos tenga que ser visado por el Consejo Directivo, lo que le quite independencia a la unidad de monitoreo de la competencia, que es absolutamente clave y que debiera alimentar directamente a la Fiscalía Nacional Económica. Un segundo punto que es relevante es la ausencia de plan de retiro programado de las unidades térmicas. Acá nosotros hemos señalado una crítica al plan de descarbonización, que en el fondo fue totalmente superado por el ofrecimiento de las empresas. Recuerden que el año 2019, en junio, el gobierno comprometió cierre de 8 centrales. Ya en diciembre habían 2 más, eran 10,
y entre el año pasado y principios de este se han incorporado 8 centrales más, el compromiso de cerrar 8 centrales más al año 2025, es decir, ya tenemos el compromiso voluntario de cerrar 18 centrales de las 28 y hoy día solamente quedan sin fecha de cierre 10 centrales. Ahora, si nosotros queremos verdaderamente que se consideren los costos directos e indirectos de la permanencia de las centrales, si queremos que el plan de energía de largo plazo pueda tener una cierta certeza, si queremos generar certeza para los inversionistas, claramente el plan de retiro programado de las unidades térmicas debiera corresponder a un plan por todos conocido y que sea vinculante. Y es por eso que es tan importante que ustedes hayan aprobado la ley de cierre de las 10 últimas carboneras al año 2025, que puede ser 2 años más, 3 años más, pero en el fondo dejar una cierta claridad sobre el cronograma de descarbonización, cosa que el gobierno pueda hacer una planificación energética a largo plazo con cierta certeza y no dependiendo de la voluntad de los incumbentes, y que al mismo tiempo los nuevos inversores en energías renovables no convencionales tengan un escenario de cuáles son los espacios de inversión en periodos de más largo plazo, y eso nos va a dar seguridad, digamos, en establecer la planificación de una forma adecuada. La distorsión, un tercer elemento regulatorio que es complejo, es que está la propuesta en el reglamento del año pasado sobre el pago de estado de reserva estratégica que estableció el gobierno sin consulta para determinar un pago del 60% del pago por potencia a aquellas centrales que comprometen su cierre. Hasta el día de hoy solamente han solicitado estado de reserva estratégica Ventanas 1 de AES-Gener en Quintero Puchuncaví y Ventanas 2 también de AES-Gener en Quintero Puchuncaví. La primera tiene más de 50 años y la segunda tiene del orden de 40 años. Son centrales que ya terminaron su vida útil, que ya recuperaron la inversión, etcétera. Es una locura. Y nosotros creemos que más bien, si el Estado quiere tener alguna reserva vinculada al carbón, que no corresponde porque tenemos suficiente gas, etcétera, pero si quisiera hacer una reserva, debería haber un estudio del coordinador, un estudio técnico, auditable, de público conocimiento, que señalara si alguna de las unidades que se retira del sistema debe permanecer como parte de la reserva o no, y de ser necesario, o si es necesario, retardar la salida de la operación. Y donde el pago por permanecer en este estado de reserva debe cubrir los costos que implica mantener la unidad disponible para el despacho más una cierta rentabilidad determinada. Y si la unidad no ha cumplido su vida útil, debe incorporar un pago probablemente que remunere la anualidad de la inversión mientras permanezca en el estado de reserva estratégica, pero no establecer un 60% del pago por potencia sin ninguna justificación técnica, sin ningún informe técnico auditable, y por lo tanto es una caja negra que la verdad es que creemos que, como está establecido en el reglamento, este estado de reserva estratégica claramente no aporta a la transparencia del mercado eléctrico, no aporta a una descarbonización transparente y adecuada, y debiera ser modificado. Un cuarto elemento que se vio en el estudio es el caso del impuesto verde, con distorsiones vinculadas al diseño, al valor del impuesto y a la forma de aplicación del impuesto. Y ahí las recomendaciones tienen que ver primero con incorporar el impuesto verde, que hoy día ustedes saben que son $5 la tonelada de CO2, de incorporarlo al costo variable de operación de las unidades térmicas, para que constituya uno de los factores que permite ordenar el despacho económico o no. Es decir, al costo de generación se debe incluir las $5 por toneladas, y con ese precio total incluido los $5 del impuesto verde es que se debiera considerar su despacho. En muchos casos va a ser más barato despachar gas que despachar el carbón,
con los $5, pero hoy día se está despachando el carbón sin los $5. Y el problema que ocurre, y ahí vamos al tercer punto, en el cual el impuesto se paga en el momento de la comercialización de la energía, al final del ciclo, y por lo tanto concurren a pagar el impuesto verde todas las empresas del sector eléctrico, incluidas las solares, las eólicas, las geotermias, las hidroeléctricas, que no emiten CO2. Entonces, ahí hay una distorsión súper compleja que se vería resuelta si es que incorporamos el impuesto verde al costo variable de operación, y por lo tanto el coordinador debería despachar el orden, o sea, el orden de despacho debía despachar esas centrales incorporando el costo del impuesto verde. Y el segundo elemento relevante para eliminar la distorsión es aumentar gradualmente el valor del impuesto desde los $5 por tonelada actualmente a un gravamen que incorpore el costo ambiental real, o al menos su costo de abatimiento. Y el costo de abatimiento, por estudios encargados por el gobierno pasado, son $32. $32 por tonelada de CO2 emitida. Eso es lo que le cuesta a la sociedad chilena abatir una tonelada de CO2 emitida a la atmósfera. Esto implicaría, nosotros señalamos que debiera haber un proyecto de ley o una reforma tributaria o una recomendación, se puede empezar con un proyecto de acuerdo, que implicara una gradualidad de aumento desde los $5 a $32 por tonelada de CO2 al año 2030. Debiéramos al menos incorporar lo que le cuesta a la sociedad el poder, digamos, seguir manteniendo o asumiendo los costos de los contaminantes CO2. La quinta recomendación es corregir las distorsiones, incorporar nuevos criterios en la planificación y tarificación de la transmisión. Y aquí hay varios elementos que son súper complejos, no quedaron incorporados en las reformas de la ley de la transmisión del gobierno pasado, y creemos que si queremos ir a acelerar el ingreso de las energías renovables, debiéramos abordarlo. El primero tiene que ver con la implementación de una solución para la generación distribuida, tanto a nivel del generador residencial como de los pequeños medios de generación, considerando que hoy día hay una serie de dificultades para comercialización de los excedentes y los déficits de energía, de potencia y otros servicios. Y la verdad es que acá nosotros pensamos que debiera ser revisada la regulación de la transmisión, tratando de incorporar un principio de equidad que pueda verdaderamente hacer que el despacho de la energía en el mercado eléctrico en su conjunto sea socialmente óptima y que por lo tanto no se beneficie a aquellas empresas que participan en la gran transmisión digamos, de alta tensión a costa de aquellos que ingresan en media o en baja tensión. Y esto podría ayudar a generar un aumento en la eficiencia del uso del sistema de transmisión sin necesidad de generar nuevas expansiones, mediante la instalación además de almacenamiento y sistemas de control. Por lo tanto, podríamos tener una mayor integración de los sistemas en alta tensión y los sistemas de media y baja tensión a través de integración, sistemas de control y almacenamiento vinculada a los sistemas de transmisión. Creemos que también acá falta definir la remuneración y el reconocimiento del aporte de potencia de suficiencia que se le debe pagar tanto al almacenamiento como a los sistemas de control. Con independencia del sistema de almacenamiento se encuentra al interior de una instalación de generación, en una central solar, en una eólica, o si está integrada al sistema de transmisión. Por eso pensamos que debiera haber más bien una definición del almacenamiento como un segmento, así como es la generación, como es la transmisión, como es la distribución, con el objeto de incorporar más inversionistas
a este segmento y al mismo tiempo de generar una mayor claridad en el mercado del almacenamiento, que va a ser clave para poder utilizar todo el sol y todo el viento que el país tiene. Y finalmente, incorporar explícitamente en los objetivos del plan de energía de largo plazo, de la planificación y del coordinador eléctrico, una planificación y una operación sustentable, garantizando que en las decisiones de despacho se minimice el aporte de las emisiones contaminantes y se priorice el despacho de aquellas energías que son limpias. El despacho de energías limpias hoy día es una condición de despacho en muchos sistemas eléctricos a nivel internacional. Hoy día en Chile ocurre todo lo contrario. Cuando hay problema de almacenamiento del gas, en vez de establecer algún sistema en el cual se pueda hacer intercambio con otros países de ese buque que viene y que no hay capacidad de almacenamiento, hoy día la solución es botar energía solar o botar energía eólica. Porque como no tienen costo, entre comillas, y el gas sí tiene costo, entonces se bota energía solar o eólica y se mete a la línea de gas. Por lo tanto, ahí hay un perjuicio a la generación renovable en favor del gas, que también constituye una distorsión que debiera ser obviamente reparada. Acá está el tema de la distorsión en el mercado del gas y del GNL, que están las normas técnicas vigentes sobre gas inflexible. Y aquí el problema es que nosotros creemos que debiera eliminarse esta norma técnica de gas inflexible y promover más bien un mercado de gas natural incorporando transferencias firmes de oportunidad con otros países de la región, permitiendo determinar el costo de oportunidad o alternativo del gas en forma similar, como por ejemplo vamos a tener que hacer con el valor del agua en las centrales hidroeléctricas de embalse para apoyar a la generación variable de energía solar y eólica. Y aquí nosotros creemos que debe flexibilizarse todo lo que tiene que ver con los contratos take or pay, con el objetivo de reducir los costos de adquisición, lo mismo que se puede hacer con el uso de crecidas de caudales para la generación hidroeléctrica. La inflexibilidad del gas no debe impedir la operación óptima del sistema. Y la verdad es que seguir vertiendo energía solar y eólica no es la operación óptima del sistema. Por lo tanto, o el gas aumenta la capacidad de almacenamiento, como se le está pidiendo hoy día a las energías renovables no convencionales que aumenten o pongan capacidad de almacenamiento, o simplemente dar la señal de que no se va a obligar a todo el sistema a acoger este gas porque resulta que las empresas no construyeron la capacidad de los estanques de almacenamiento que se requiere para la proyección de sus negocios. El gas inflexible, desde la perspectiva del estudio, en términos de oportunidad como de localización, se deben analizar con una mirada de optimización de la planificación de la operación en el corto, mediano y largo plazo, y claramente tener una orientación sobre el volumen esperado de utilización y basado en la variabilidad de la demanda y la oferta de generación para evitar la generación de excedentes o déficit. Y con una modificación de esta normativa, creemos que el gas puede actuar como un complemento natural a la variabilidad asociada a las energías renovables variables en forma instantánea, permitiendo que estas energías puedan ofertar energía firme, como por ejemplo mediante contratos bilaterales de respaldo de gas. Y finalmente, la última recomendación, y que esto es clave en toda la legislación internacional y también es clave para Chile, es regular la disminución de los mínimos técnicos de las centrales termoeléctricas, mejorando la generación y la verificación de la información sobre estos mínimos técnicos, la declaración y la fiscalización de la operación real con estos mínimos técnicos. Acá hemos tenido ya una serie de casos, entre ellos denuncias por el tema de alteración de los mínimos técnicos por AES-Gener, en el caso de Guacolda,
Hemos tenido investigaciones, tanto del coordinador, denuncias del coordinador al panel de la libre competencia. Entonces, hoy día ya tenemos casos donde estamos teniendo problemas con estos mínimos técnicos y acá creemos que la regulación debiera instruir al coordinador para buscar o utilizar las mejores técnicas para disminuir los mínimos técnicos de las unidades generadoras termoeléctricas, aumentando la flexibilidad requerida por el sistema eléctrico basado en renovables, permitiendo una mayor penetración de estas energías que tienen menor costo y de costos de operación. El coordinador debe establecer un cronograma para la reducción de los mínimos técnicos, incorporando la realización de pruebas y verificación de los nuevos valores establecidos como objetivos, y tiene que establecer multas y sanciones claras para aquellas empresas cuyas unidades generadoras no cumplan con los requisitos establecidos de los mínimos técnicos acordados. El último y octava recomendación tiene que ver con la actualización y rediseño de los servicios complementarios para fortalecer el ingreso de las energías limpias al sistema eléctrico y corregir la asignación de potencia y suficiencia. Hoy día no hay una adecuación de la regulación para el reconocimiento del aporte de los distintos servicios complementarios de cada una de las tecnologías. Hoy día no hay un reconocimiento y una claridad en la remuneración del almacenamiento. Hoy día no hay una claridad de la remuneración para los nuevos sistemas de control, independiente de su tamaño, ubicación o condición de ser centralizada o de generación distribuida. Las recomendaciones van orientadas a establecer una forma de remunerar estos servicios, no solo la generación centralizada, sino también la generación distribuida, por ejemplo, mediante incorporación de medidores inteligentes, normas de fabricación de cargadores de vehículos para el aporte a la regulación de frecuencia en el sistema eléctrico, que sean un aporte y no un problema, incorporación de los pequeños y medianos medios de generación a estos servicios complementarios para una operación del sistema a mínimo costo de inversión. Y finalmente, incorporar en la regulación las condiciones asociadas a un sistema que opera mayoritariamente con energía renovable variable. Si nosotros vamos hacia un paradigma del año 2050, donde queremos tener una descarbonización completa del sector eléctrico particularmente, tenemos que tener hoy día las regulaciones que nos permitan operar mayoritariamente con energía renovable variable, sin almacenamiento, sin innovación en los medios de control que puedan permitir operar esta variabilidad, sin una inclusión de la generación distribuida, sin poner al gas en el lugar que le corresponde. La verdad es que no tenemos ninguna posibilidad de avanzar hacia una operación de un sistema absolutamente, digamos, eficiente en Chile. Y el último tema es una cierta profundización del punto anterior, pero que tiene que ver con las barreras para la masificación de la generación distribuida. Hoy día, en general, la política eléctrica del Estado ha estado concentrada en los grandes generadores, en el sistema interconectado nacional, hoy día llamado Sistema Eléctrico Nacional, pero no hay una regulación para la generación distribuida que sea una alternativa a la generación centralizada y que pueda competir en igualdad de condiciones de mercado, eliminando las actuales restricciones de tamaño, condiciones de comercialización, que hacen que verdaderamente la generación distribuida hoy día en Chile está operando como un subsidio a la generación centralizada. Se lleva todos los costos, no agarra ni ni un beneficio. Y hoy día con los cambios regulatorios recientes, la verdad es que quedan sin ningún parámetro de respaldo en la seguridad de su pago, y por lo tanto claramente hoy día va a ser mucho más difícil poder tener certeza para este tipo de negocios que son absolutamente fundamentales para descentralizar y dar mayor seguridad al sistema eléctrico nacional. Y creemos también que es importante incorporar nuevos modelos de negocio en la normativa asociada a empresas de distribución
que eliminen las barreras para el desarrollo masivo de la generación distribuida. Hoy día la generación distribuida es castigada por las empresas de distribución. Y esto debe enfrentar tanto la generación residencial como aquella distribuida industrial en forma eficiente, tanto técnica como económicamente. Hoy día ya en la ley de net billing, en la reforma, ustedes vieron que siguen habiendo problemas en cuanto al pago a los generadores residenciales, que está subsidiando a la gran generación y a las empresas distribuidoras. Entonces, hoy día hay estos elementos que corregir con el objeto de democratizar el mercado eléctrico, que tiene ciertas condiciones para los grandes y obviamente condiciones desfavorables para los pequeños y medianos. Y finalmente esto permitiría tener una generación de un mercado de oferta que no fuera solamente las licitaciones para clientes regulados, donde ahí hay una licitación y hay una oferta y se asigna al que tiene una mejor oferta en los distintos bloques. Hoy día creemos que esto debiera ser un criterio general que permite claramente una mayor competencia al ir a un segmento y a una parte del mercado que funcione en relación a ofertas y no solamente a la posición actual dominante que tienen algunos sectores en el mercado eléctrico. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sara. Eso le voy a pedir. No sé si el diputado Durán, que es el único que me acompaña hasta esta altura de la sesión, tendrá algún comentario. ¿No? No, yo quiero... Es un poco denso, muy técnico. No, y sobre todo quería, bueno, lo estábamos comentando acá con Cristina, la diversidad de temas y materias que se tratan, y con la profundidad es un programa de gobierno completo que espero que los candidatos y candidata presidencial conozcan, porque creo que aquí hay un trabajo relevante, serio, sustancioso. Cuesta un poco hacerle comentarios, querida Sara, porque son muchos temas, son todos los temas importantes que son parte del desafío para los próximos años en nuestro país. Yo quiero agradecer el esfuerzo de Chile Sustentable, el trabajo realizado, se nota la seriedad, se nota la calidad del contenido. Me encantaría que nos pudieran hacer llegar tanto esta presentación como el estudio que realizaron, para nosotros poder revisarlo quizás en más detalle, y quizás si a partir de eso surgieran más preguntas o comentarios, la oportunidad de conversar. Creo que esta presentación incluso da para alguna actividad complementaria a esta comisión, como podría ser un seminario, un conversatorio con otras personas, porque de verdad son muchos temas con mucha profundidad. Nos llamaba la atención, por ejemplo, que se retoma en su presentación el tema de los medidores eléctricos, porque tal cual como lo dijimos cuando fue la polémica de los medidores eléctricos, el problema no eran los medidores, el problema era una política pública implementada al revés, donde se partió por los medidores cuando lo que hay que hacer es el cambio normativo, tecnológico, cultural, para poder llegar finalmente a la tecnología que nos permita utilizar de mejor manera estas redes tecnologizadas y automatizadas, que le van a traer beneficios y mejora en la calidad de servicio a la ciudadanía, y no solamente el encarecimiento en los costos, que era lo que podíamos ver en el primer caso. Entonces, me parece que ordena los temas y insisto, me cuesta opinar en cada uno de los temas que usted nos presentó, porque creo que cada uno de ellos es un pequeño océano en el que hay que profundizar, pero hay una mirada integral, y yo creo que eso es muy útil y muy importante para el trabajo de esta comisión, para el trabajo del Ministerio de Energía, y que venga desde la sociedad civil es un tremendo aporte. Así que yo solo agradecer la presentación y pedirle que nos haga llegar la información. Muchas gracias, presidente. Yo entiendo que se despachó ya a todos los diputados de la comisión una síntesis del estudio. Lo que nosotros podemos hacer es despachar la síntesis del estudio nuevamente, despachar el estudio también para que lo tengan, despachar obviamente la presentación. No obstante, el enfoque tiene todos estos elementos, incluido gas inflexible, porque hicimos el análisis y queremos llegar a 2030 con la cantidad de energías renovables que requerimos para ir cerrando las carboneras, y queremos llegar al año 2050 sin carboneras y sin gas natural. Necesitamos hacer esos cambios regulatorios.
Probablemente hay unos más urgentes, como el GA o como modificar el impuesto verde para que no sea una distorsión, o el estado de reserva estratégica. Ahí podemos ordenar la prioridad de las reformas, pero la verdad es que todas ellas son requeridas porque si no son obstáculos para la transición energética de descarbonización. Entonces, ese es un poquito el informe y nosotros nos ponemos a disposición junto con Caja Ingeniería para incorporarnos en las comisiones que ustedes establezcan y poder apoyar técnicamente el trabajo de la comisión. Muchas gracias. Perfecto, solo me queda una duda, si es que este trabajo está en conocimiento del Ejecutivo. Sí, el Ejecutivo tiene el ministro de Energía, tiene el trabajo desde hace aproximadamente un mes. Carlos Barría, que es el encargado de planificación del Ministerio de Energía, concurrió a comentar en el lanzamiento hace 2 semanas de este estudio y también hicimos una presentación especial para el equipo de planificación de la PELP del Ministerio de Energía. Entonces, el Ejecutivo está en esta línea. Es complicado el Ejecutivo porque está un poco de salida, con poco tiempo, pero el tema del almacenamiento, el tema de los sistemas de control, ellos entienden de que claramente sin almacenamiento no vamos a poder avanzar. Porque bueno, si no va a tener que esperar a tener todo conectado para la línea Quimal-Lo Aguirre, y la verdad es que eso está como para el 2028 y resulta que entre medio usted no va a poder hacer nada, pero si usted instala en una forma mucho más barata, usted instala sistemas de almacenamiento asociados a las plantas de generación misma, pero al mismo tiempo instala sistemas de almacenamiento en las subestaciones de transmisión, usted puede tener ahí una reserva de energía. Va a tener inversionistas que pueden invertir solamente en almacenamiento o el Estado puede invertir en almacenamiento y obviamente no depender tanto solamente de la infraestructura de transmisión, que es mucho más cara, sino que usted puede tener almacenamiento porque usted va a tener mucho sol y mucho viento en ciertas horas y de repente por congestión en las líneas va a tener que seguir botando energía. Y al botar energía, usted está metiendo energía que es cara y botando energía que es barata. Entonces, son los sistemas menos eficientes. Entonces, el gobierno ya entendió y en la última PELPS ellos incorporaron el tema almacenamiento en una forma inicial, pero no es suficiente. Tenemos que apurarnos. Tenemos que apurarnos porque si no, vamos a tener como una especie de bloqueo y pueden haber muchas inversiones en proyectos renovables, pero botar parte importante de la energía que se está generando, y eso es totalmente absurdo. No da un mercado en el cual usted va a estar virtiendo, y particularmente porque la tendencia es clarísima desde las licitaciones del gobierno pasado, donde todo lo que se adjudicó en las últimas licitaciones del gobierno pasado fue energías renovables no convencionales. El costo fue 45, la oferta fue $45 el megawatt hora, se adjudicó 100% renovable. Y las licitaciones de hace 2 semanas o 3 semanas fue 100%, todos los bloques que se licitaron para clientes regulados fue energías renovables no convencionales 100%, y tuvimos valores de oferta y de adjudicación entre $17 y $31 el megawatt hora. O sea, vamos hacia un escenario donde estamos teniendo energía no contaminante mucho más barata, pero estamos trancados en los sistemas de transmisión, estamos trancados en que no podemos almacenar, estamos trancados en que el gas inflexible hace que se bote más energía de la que corresponde. O sea, la regulación hay que apurarla. Entonces, estamos hoy día, yo creo que con un desafío regulatorio tremendamente importante, por eso es importante tener el escenario completo de lo que requerimos, ir poniéndole fecha, y sacar primero lo más rápido lo que se necesita solamente reglamento y las cosas que son por ley tenerlas agendadas y presentarlas rápidamente porque el carril hoy día es energía renovable 100% al año 2050. Entonces no podemos seguir retrasando la regulación porque como que uno se va disparando en los pies, va en una línea pero resulta que no tiene los instrumentos. Completamente, y además con las tecnologías que están todavía en nivel experimental, entiendo que hay un piloto, no sé si es un piloto o es un proyecto, pero de
de transformar la termoeléctrica de Renca, que está todavía en la ciudad de Santiago, en una central termoeléctrica, pero a base de hidrógeno verde. O sea, ¿sí? también hay nuevas tecnologías que se van a ir incorporando y que van a ir haciéndose más competitivas, y está el desafío del almacenamiento, donde también hay proyectos. Ya entró en ejecución el proyecto Cerro Dominador, que es una tecnología todavía cara y que tiene un contrato que se lo permite, pero que se va a ir masificando. O sea, es una mirada global que hay que tener, y que por eso me gusta mucho el enfoque que le han dado a ustedes. Eh, y en la conversación con el Ejecutivo, y se lo preguntaba porque si es que se van generando nuevas conversaciones entre ustedes y otros actores de la sociedad civil con el Ejecutivo, ojalá también puedan ir haciendo parte a esta comisión, al menos a los parlamentarios y parlamentarias que hemos ido demostrando interés por estas materias, porque de esa manera quizás podemos ir avanzando en esa mirada integrada de los proyectos, y que no vayan apareciendo aquí proyectos de ley que en sí mismos quizás no se explican del todo, pero sí se explican cuando están en un plan de largo plazo con el sentido que ustedes nos proponen. Así que, nada, reitero el agradecimiento, y solo para cerrar, a propósito de lo que hablamos al principio, dejaríamos para la próxima semana la invitación al ministro de Minería y Energía para ver el tema de una propuesta para la condonación de deudas por servicios básicos a propósito del fin del estado de excepción constitucional, y invitar a la gente de FENACOPEL que nos habían pedido ser escuchados por la comisión. Así que bueno, habiéndose cumplido el... Sí. Presidente, un pequeño aporte que yo creo que puede ayudar bastante en la actualización de la política energética 2050. Hay una línea importante que defendimos y que quedó bastante bien regulada, que se llama el tema de superar la pobreza energética. Yo creo que en ese marco el ministro Llobet debiera encontrar una forma clara de resolver el tema de las deudas de aquellos sectores que señalaba la diputada Natalia al inicio de la sesión. Yo creo que aquí hay un marco político que está en la política energética 2050, que está publicada, y donde en ese marco el tema de pobreza energética, particularmente para estos sectores, digamos, que están con desempleo, que tienen un problema de suspensión de corte, que están acogidos al ICE. Yo creo que verdaderamente ahí hay un espacio, y el ministro Llobet debiera mostrarle la oportunidad de empezar a operativizar la política de pobreza energética. Lo recojo, es una política además, entiendo, vigente del Ministerio de Energía del periodo anterior, pero que no ha sido modificada, así que con mayor razón podemos pedir que se atienda a esa... Se actualizó, este gobierno lo actualizó, y el punto pobreza energética, que no logró quedar bien establecido en el anterior gobierno, ahora se trabajó bastante bien, dimos una buena pelea y quedó bastante bien establecido. Entonces el ministro tiene el marco político para poder ofrecer buenas soluciones. Muchas gracias por ese comentario, lo conversaremos también con el ministerio para que ojalá venga en ese contexto la propuesta que le pedimos. Muchas gracias, Sara, y a los parlamentarios que aún siguen conectados, y a quienes nos están viendo, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.